Quiero agradecer a Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y acompañante de los padres normalistas desaparecidos. Mario, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás? Al contrario, Luis, gracias a ti y saludos a tu auditorio. Pues realmente coincido contigo, es una noticia que a todas y a todos deja perplejo, que sin duda sube los decibeles de indignación social y sobre todo confirma la lucha de los padres y madres de aún los 42 normalistas desaparecidos, Luis. Hemos escuchado en días anteriores, particularmente la semana pasada, declaraciones del presidente en Acapulco, Guerrero, en donde ha mencionado que hay que superar a Ayotzinapa. Lo que dicen los padres de familia, y decimos nosotros como una organización que forma parte del conjunto de organizaciones que los acompaña, es que Ayotzinapa solamente se va a superar con verdad, justicia y reparación. Y tendríamos que decir que los hallazgos confirmados por el laboratorio de Innsbruck dan una parte de certeza, pero aún es ínfima. No existe, Luis, al día de hoy una confirmación total de que los 43 estudiantes hayan estado en el basurero de Cocula. La investigación de la PGR aún es inconclusa en esa parte. Tenemos una investigación que aún en unas líneas, desde nuestra perspectiva, está en ciernes. Simplemente mencionar que son 15 autores materiales, de los cuales solamente hay detenidos 3. Hay más de 6 autores intelectuales que faltan por detener. Cuando hablamos, Luis, de la línea de investigación que vincula a las autoridades políticas con el crimen organizado, tendríamos que decir que esta no se puede agotar con el presidente municipal de Iguala, del señor Abarca, quien, además, dicho sea de paso, tendríamos que decir que aún no enfrenta cargos vinculados con los normalistas. Sí, no son cargos de hace un año. Exactamente, son cargos de hace un año. Tendríamos que preguntarnos si los narcomunicipios que existen actualmente en Guerrero y en nuestro país son consecuencia solo de la colusión de autoridades municipales con el crimen organizado, o hay otra red de aquiescencias que tienen que llevar la investigación a los gobiernos estatales, Luis, o a los poderes legislativos estatales también, y que nos parece que en el caso de Ayotzinapa todavía no hay claridad en términos de esta investigación de los mandos políticos más altos del Estado. Igualmente tendríamos que decir, Luis, que desde nuestra perspectiva y en el acompañamiento de los padres y madres de familia, ha quedado corto el decálogo de acciones que presenta el presidente el 27 de noviembre, básicamente porque la agenda de derechos humanos está diluida. Lo máximo que hay es la presentación de iniciativas de reforma al Congreso de la Unión, lo cual va a llevar su proceso parlamentario, y tenemos que decir que frente a eso hay un problema estructural. El propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas, o sea, las cifras oficiales del Estado, hablan de 23,600 al corte del último día de octubre, Luis. O sea, Ayotzinapa desde luego que ha resultado una indignación natural, pero tenemos 26,000 personas desaparecidas más en el país. Entonces, frente a eso necesitamos políticas públicas, programas de gobierno que aseguren que estos hechos no se vuelvan a repetir, pero también que aseguren una capacidad adecuada de reacción del Estado frente a estos hechos. No podemos olvidar que el gobierno federal entra tarde al caso de Ayotzinapa. Luis, entra 10 días después, que tú sabes que en materia de personas desaparecidas las primeras 72 horas son claves en la búsqueda y localización, pero además pues no podemos olvidar que es el caso en donde más recursos institucionales hemos visto destinados, y la teoría del caso de la PGR es presentada un mes y medio después. Tendríamos que preguntarnos qué recursos institucionales y de país necesitamos para develar la verdad y la justicia en el caso de más de 20,000 personas desaparecidas en el país. Por eso es que decimos, Luis, que en el contexto de que mañana es el 67 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en términos de país, no tenemos nada que celebrar en términos de derechos humanos, más que un luto claro, que tú ya lo advertías al inicio de la entrevista,
pero esperamos y emplazamos al Ejecutivo Federal para que en el contexto de mañana presente una agenda clara en términos de reformas estructurales, reformas de marcos institucionales, políticas públicas, programas de gobierno en torno a la desaparición forzada de personas. Tenemos un problema endémico, generalizado, y en torno también a otras graves violaciones, como es la tortura y la ejecución extrajudicial o arbitraria de personas, Luis. Oye, Mario, déjame hacerte una pregunta. Este tema que es una tragedia, este tema que le duele a muchos mexicanos, que es una gran herida, que nos pone en un papel realmente muy atrasado en materia de derechos humanos, también es un tema que se ha politizado. También es un tema que se ha convertido en la petición de renuncias, que van desde la del presidente hasta la del procurador, hasta, vamos, un sinnúmero de peticiones que quizá responden más a una raja política de un sector particular en la política mexicana que al sufrimiento de los padres, de los normalistas. ¿Qué opinión te merece esto? ¿En qué posición están ellos? Porque yo creo, francamente, te lo digo de manera no peyorativa, ni mucho menos, Mario, yo creo francamente que hay algunos actores políticos que se están subiendo en la tragedia. Desde luego que sí, coincidimos con tu diagnóstico. Ha habido, en un contexto río revuelto, hay una ganancia de oportunidades políticas. Lo que nosotros consideramos es que no se puede perder en el centro, que la agenda y la demanda central de los padres y madres de familia es la verdad, la justicia y la reparación, Luis. Por eso es que pensamos que un evento en el Palacio de Gobierno, como el que se suscitó el 27 de noviembre, con un presidente que presenta un decálogo, pero alrededor de los poderes públicos y de los partidos políticos de nueva cuenta, tendríamos que preguntarnos dónde está la sociedad civil y dónde están las víctimas. Consideramos que es momento en que el gobierno federal deje de tejer sus grandes pactos y acuerdos políticos alrededor de estos actores y acuda a las propias víctimas y acuda a la sociedad civil organizada. Consideramos que este esquema sería el único que permitiría ir construyendo una agenda seria en materia de derechos humanos y que permitiría en términos de país que Ayotzinapa sí fuese un punto de no retorno o un punto de inflexión. De lo contrario, Luis, estaríamos asumiendo incluso desde nuestra perspectiva el riesgo de un caso más de impunidad, de un caso en que con el paso del tiempo deje de tener los reflectores y no genere, pues para las víctimas directas, la verdad y la justicia, y en términos de país, no genere las medidas de no repetición, que es garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder. Y no dejar de tener en contexto, Luis, lo que yo te comento, de que el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas establece que al último día de octubre hay más de 20,000 personas desaparecidas en el país. En términos de capacidades institucionales, ¿cómo hacemos frente a ello? Y creo que esa es la respuesta que tiene que dar el Ejecutivo Federal en esta ocasión, y por eso es que en el contexto de que mañana, 10 de diciembre, es el 67 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que emplazamos directamente a la Presidencia de la República para hacer un ejercicio serio y presentar una agenda de trabajo que realmente signifique una pauta de actuación, a diferencia de lo que desde nuestra perspectiva significó el 27 de noviembre, que fue un acto más político alrededor de los partidos y alrededor de los poderes públicos. Mario Patrón, quiero agradecerte que me hayas tomado la llamada telefónica y seguimos en contacto, si me permites, Mario. Con todo gusto, Luis. Saludos a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes.